México. Les doy la más cordial bienvenida en mi cargo de presidente de la Asociación de Abogados Litigantes de México y agradeciendo de antemano al Centro de Estudios Avanzados de las Américas el que nos auspicie en estos eventos, que son conferencias que venimos realizando la Asociación de Abogados Litigantes de México desde el año de 1985. Un poquito de breviario aquí para... Yo tengo de conocer a nuestra gran conferencista de esta noche, un poco más de 10 años, sí, en esta vida que nos toca de juristas, y lógicamente he tenido una gran experiencia con todas las actuaciones que hemos tenido y que he tenido que participar juntos. Por tal motivo, para mí es un honor presentar en esta noche del 13 de septiembre del presente año, y principalmente con un tema de tanta relevancia porque el derecho laboral ha seguido cambiando y está en constante cambio después de muchísimos años, y no porque hayamos tardado tanto en cambiar la ley, pues no había jurisprudencia. La jurisprudencia ha estado y ha estado cambiando y evolucionando, y quién mejor que nuestra querida conferencista de esta noche para podernos en un momento dado dar un poco de luz sobre este tema. Sí, conferencia es el equilibrio de la carga probatoria en materia laboral, pero ¿quién es nuestra conferencista de esta noche? La licenciada Mónica Cerón García. De igual manera le damos la bienvenida a todos los que a través de la red nos van a seguir, y para los que en reproducciones posteriores vayan a seguir esta conferencia. Ella es abogada litigante en materia laboral sindical, con más de 20 años de experiencia, y es coordinadora de la materia de derecho laboral de esta Asociación de Abogados Litigantes de México, de la cual nos hizo el favor de aceptar esa petición desde el mes de mayo de este año en la reelección de su servidor, y representó a la mujer y ofreció un discurso en la conmemoración del Día del Trabajo en el Zócalo capitalino. Por tal motivo, y para abreviar un poco y para hacer más ágil nuestra conferencia, les pido por favor que recibamos con un fuerte aplauso a nuestra querida. Muchas gracias. Bueno, primero que nada agradecer a la invitación a esta gran conferencia por parte de la Asociación Nacional de Abogados Litigantes de México. Empezaremos por decir que el equilibrio en la carga procesal en materia laboral, para poderlo estudiar necesitamos ver desde dónde parte nuestro procedimiento laboral. El procedimiento laboral tiene su fundamento en el artículo 123 constitucional, segundo párrafo, apartado A, fracción 20, que dice lo siguiente: el Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán entre los obreros jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo. En la fracción 20, la diferencia o los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de una junta de conciliación y arbitraje, formada por igual número de representantes de los obreros y de los patronos y uno del gobierno. ¿Quiénes son las partes en un juicio o en un procedimiento laboral? Bueno, las partes son todas aquellas personas físicas o morales que acrediten tener un interés jurídico dentro del proceso laboral y que ejerciten acciones o opongan defensas. ¿Quiénes pueden ser ellos? Los actores o el actor y el demandado o los demandados. También pueden ser los terceros interesados. ¿Quiénes son ellos? Bueno, ellos son aquellos que tienen un interés jurídico y que pueden ser llamados a juicio, o bien que aún sin ser llamados a juicio comparezcan a la audiencia y se presenten porque tienen un interés jurídico en el asunto. Las pruebas. ¿Qué es una prueba? Pues es una demostración para dar certeza de un hecho. En materia de derecho procesal, es demostrar en juicio esa certeza de un hecho afirmado por alguna de las partes en litigio. ¿Qué es esto? El actor va a querer probar sus acciones y el demandado sus defensas y sus excepciones. Es importante delimitar los siguientes elementos. Uno, ¿cuál va a ser el objeto de esa prueba? ¿Qué son los hechos controvertidos? Si no hay un hecho controvertido, esto es que ya haya aceptación de los hechos, pero también que no haya algo que esté en contravención, o sea, que no haya algo que las dos partes hayan dicho distinto. Es un hecho controvertido, no es un hecho controvertido, entonces es un hecho aceptado.
La finalidad es lograr el convencimiento del juzgador respecto de lo afirmado por las partes, tanto en la demanda como en la contestación de la demanda. Esto es lo que decíamos, que darle la certeza al juzgador de lo que queremos, tanto como actores como demandados, y poderle dar la certeza para que al final, ya cuando vayan a dictar el laudo, sea para una parte o sea para la otra. Y 3, los medios de prueba. Los medios de prueba es el conjunto de elementos de convicción aportados por las partes, tendientes a acreditar la certeza de los hechos alegados en sus acciones o defensas. Es importante también establecer que los medios probatorios son todas aquellas pruebas que nosotros podemos presentar en juicio. ¿Esto qué tenemos que ir viendo? Bueno, primero, ¿qué debemos probar? ¿Qué es lo que nosotros queremos probar con esos medios probatorios? El cómo lo vamos a probar. O sea, ¿qué queremos probar? Que despidieron a Juanito Pérez. ¿Cómo lo vamos a probar? Bueno, pues ya sea con testigos, con documentales, con todos aquellos elementos, incluso con la confesional, ¿no? ¿A través de cuál prueba lo vamos a probar? Aquí tenemos una gama de pruebas que podemos nosotros emplear, siempre y cuando sea para probar la acción que queremos. Puede ser, esas acciones pueden ser reinstalación, puede ser indemnización, o puede ser el pago de alguna prestación, ya sea extralegal, o bien el cumplimiento de algún contrato, o bien algunas prestaciones que se paguen en exceso. Los elementos necesarios para que se desahogue. ¿Esto qué se refiere? Que por ejemplo, cuando nosotros ofrecemos una prueba electrónica o una prueba de audio, tenemos nosotros que presentar la prueba, el cassette o el audio, siempre acompañado también del día del desahogo de la grabadora o de la videograbadora, para que se pueda desahogar oportunamente. Las condiciones especiales para el desahogo. Esto se refiere a tiempo, modo y lugar y circunstancias. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando nosotros desahogamos, por ejemplo, la confesional o la testimonial, entonces aquí necesitamos el tiempo, modo, lugar y circunstancia para poder hacer todas aquellas preguntas relativas a llegar a la verdad o bien a desvirtuar la verdad del otro, ¿no? Si yo digo que me despidieron y el otro niega la relación de trabajo, bueno, con estas probanzas nosotros podemos llegar a la verdad de que fue o un despido o no fue despido, dependiendo de esas preguntas que nosotros podamos hacer, siempre y cuando tengamos esto de tiempo, modo, lugar y circunstancia. Si no, es imposible que nosotros lo podamos llevar a cabo el desahogo, y tendría la Junta que prevenir desde el momento de admisión de la demanda. Y en su caso, los medios de perfeccionamiento. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, cuando nosotros presentamos el cotejo como medio de perfeccionamiento, queremos el cotejo de algún documento que nosotros tengamos, por ejemplo, pero que nosotros no tenemos el original, entonces queremos el cotejo que lo tiene ya sea una autoridad o el mismo demandado. Entonces lo queremos que lo presente en el juicio para que así nosotros podamos perfeccionar esa prueba que nosotros queremos hacer valer. Las generalidades. Las generalidades de las pruebas, estas vienen contenidas en los artículos del 776 al 783. Aquí se determina todas aquellas, desde que la prueba, cómo se ofrece, cómo se desahoga y todos aquellos elementos que deben de ir acompañando el desahogo de esa prueba para que sea válida. Las pruebas que se ofrezcan en el juicio deben de referirse a hechos controvertidos, cuando no hayan sido confesados por las partes, es decir,
cuando no hayan sido reconocidos en su perjuicio tanto el actor en su demanda como el demandado al contestar. Esto es que cuando uno contesta la demanda, a lo mejor puede aceptar hechos del trabajador, y ahí mismo ya viene una confesión expresa y tácita tanto del demandado, o bien en la demanda el actor escribe un hecho en donde la fecha del despido fue el 10 de mayo y él quiere probar que lo despidieron mucho antes, cuando ahí mismo él ya había señalado que era una fecha posterior. Entonces, aquí esto se debe de referir solo a hechos controvertidos, solo en donde no estén de acuerdo las partes. Los medios probatorios. Los medios probatorios están contenidos en el artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo. Este artículo, ¿qué nos dice? Bueno, nos señala las pruebas que nosotros podemos ofrecer en juicio. Tenemos la prueba confesional, que la podemos ofrecer, la documental, tanto pública como privada, la testimonial de las partes, la pericial, que puede ser en cualquier materia siempre y cuando se especifique en qué materia, qué médico es el que lo va a desahogar, o bien que se pida un perito de la Junta o un perito con la especialidad que necesitemos. La inspección, la presuncional, que puede ser en su doble aspecto, que se dice legal o humana, la instrumental de actuaciones, las fotografías y en general aquellos medios aportados por la ciencia. ¿Estos cuáles son? Bueno, los audios, todos las videograbaciones, todos aquellos mensajes, por ejemplo, electrónicos, correos, todas aquellas nuevas tecnologías que ahora se están presentando vienen inmersas en esta nueva fracción, que es la que también se vino a modificar en la reforma de la ley, que fue en el 2012. Entonces se anexó, porque antes decía nada más hasta medios aportados por la ciencia, y en la actualidad, bueno, ya viene desglosado todos esos medios electrónicos que nosotros podemos aportar o ofrecer en el juicio. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Empezamos con lo que es nuestro tema en sí, la carga de la prueba. La carga de la prueba es la obligación legal que tienen las partes para probar en el juicio. Se ha discutido mucho en cuanto a la falta de paridad procesal, esto es que no hay una igualdad dentro del juicio entre los trabajadores y los patrones para aportar las pruebas o para la forma en que el juzgador las estudia para dictar un laudo. Aquí buscamos que se deben de tener las mismas cargas procesales. En materia laboral, el que cuenta y el que tiene la obligación de conservar todos aquellos documentos de acuerdo, tanto las leyes fiscales como administrativas, contables y laborales, pues es precisamente el patrón, y es por ello que de inicio la carga procesal le va a corresponder a él. ¿Por qué? Porque el trabajador, bueno, pues es el que guarda todos aquellos documentos, y el trabajador, bueno, pues no tiene forma de accesar a ellos a menos que el patrón le dé una copia o él la obtenga por otro medio, ¿no? Pero si se trata de documentos, el que tiene la facilidad y el acceso a ellos, bueno, pues es el patrón. De la forma como el demandado dio contestación a la demanda, oponiendo sus excepciones y defensas, y la contestación a los hechos, asume por ley la carga de la prueba de todos los hechos que alegó como defensa, así como los relativos a las obligaciones que le impone la Ley Federal del Trabajo. Esto quiere decir que si yo doy contestación a la demanda y en la cual menciono
algunas situaciones que favorezcan al trabajador, pues la carga de la prueba es para el patrón. Lo mismo cuando se trata de los documentos y de todas aquellas excepciones que él quiera oponer para su defensa. El artículo 784 nos señala que la Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos. Y para tal efecto, requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento que, de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. Este es el artículo que le da la carga probatoria al patrón. Exime al trabajador de esa carga, puesto que no tiene los documentos, como ya los hemos mencionado, para poderlos presentar, y pues tampoco tiene la obligación de conservarlos. Entonces, en base a este artículo, bueno, la carga probatoria va para el patrón. Y posteriormente dice: en todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre fecha de ingreso del trabajador, antigüedad del trabajador, faltas de asistencia del trabajador, causa de rescisión de la relación de trabajo, terminación de la relación o contrato de trabajo para obra o tiempo determinado, en los términos del artículo 37, fracción primera, o 53, fracción tercera de esta ley, que se refiere al tiempo u obra determinada por su misma naturaleza. En esos artículos ya viene señalado. Constancia de haber dado aviso por escrito al trabajador de la fecha y causa de su despido. El contrato de trabajo, duración de la jornada de trabajo, pagos de días de descanso y obligatorios, disfrute y pago de las vacaciones, el pago de las primas dominical, vacacional y de antigüedad, monto y pago del salario, pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, la incorporación y aportación al Fondo Nacional de la Vivienda. Cuando se trata de que exista controversia en cualquiera de estos aspectos, la carga probatoria le va a corresponder al patrón. La fecha de ingreso, muchas veces el trabajador nos pone una fecha y resulta que su fecha él la puso el 10 de mayo del 2018 y el trabajador dice el 10 de mayo del 2018, pero resulta que el patrón dice no, apenas entró ayer, ¿no? Porque a veces se da ese tipo de casos en los que trabajan un día o muchas veces solo cuestión de horas y nos demandan con fechas anteriores, de muchos años antes, y cuando los patrones no tienen el cuidado de llevar controles tanto de asistencia como llevar contratos, porque muchos patrones trabajan todavía de buena fe aún en nuestros tiempos y prefieren pues anotar nada más en una libreta o pagarles en efectivo, a todas esas cuestiones que para ellos no les da certeza jurídica. Y cualquier trabajador pues puede pasar y ver una empresa y decir, pues esa me gusta, yo voy a decir que trabajo para esa, y si ellos no llevan un control, pues pueden hasta perder un juicio y salir condenados si no demuestran todas y cada una de estos extremos o de estos casos, precisamente por esa falta de cuidado, ¿no? Entonces, esto también de alguna manera le da llevarlos a cabo todo esto, este cuidado de ir viendo todo esto con sus trabajadores, también les da certeza a los patrones en el transcurrir de su empresa.
Este artículo se relaciona con el artículo 804. Este artículo, ¿qué nos dice? Que el patrón va a tener la obligación de conservar y de exhibir en juicio todos aquellos documentos que a continuación se precisan. 1. Los contratos individuales de trabajo que se celebren cuando no exista un contrato colectivo o contrato ley aplicable. Lo que más nos conviene es que todas las empresas lleven un contrato individual de trabajo debidamente firmado con su huella y que venga su nombre de puño y letra del trabajador. 2. Cuando las listas de raya o nómina de personal cuando se lleven en el centro de trabajo. Estas listas de raya o de nómina, incluso ahora ya vienen timbrados, ¿no? Ya son recibos, o también pueden ser todos aquellos, cuando nos paguen por transferencia electrónica, pueden ser todos aquellos comprobantes del banco o incluso las impresiones que nos dan, en donde viene ahí el concepto por el cual nos están depositando esa cantidad de manera continua. O recibos de pagos de salario, bueno, esos regularmente todavía hay empresas que aún lo llevan de manera manual y esos también son válidos. Y también, bueno, tenemos los controles de asistencia cuando se lleven en el centro de trabajo. Estos controles de asistencia pueden ser de manera escrita, de manera electrónica. Hay muchos que ya tienen hasta de huella o de tarjeta. Todos esos son válidos. Y cuando nosotros los ofrecemos, bueno, si son de ese tipo de documentos o de medios electrónicos, tenemos que presentar el reloj checador, todo esto de la manera en que nosotros podamos desahogar la prueba de que no se hace de manera unilateral, sino que son los trabajadores los que pueden hacer uso de estos controles y no necesariamente es el patrón el que los pueda manipular. Y regularmente lo que se hace es que si no se pueden llevar a la junta, se lleva a un actuario para que dé fe mediante una inspección en el centro de trabajo. Comprobantes de pagos de participación de utilidades. Aquí regularmente, bueno, hay un acta en el cual se formó una comisión en la empresa y aquí determinaron con todas las actas y los documentos que les presenta la empresa si hubo o no utilidades, y entonces en base a eso, bueno, ya se determina si hubo el pago de esa participación, y si no hubo también la firman los trabajadores enterados de que no hubo y el por qué no hubo, ¿no? O sea, es todo un proceso también, no nada más es de decir no hubo utilidades, sino es todo un proceso interno, pero que se basa todo en las declaraciones fiscales. De los comprobantes también de vacaciones, de aguinaldo, así como las primas a que se refiere esta ley, y las demás que señalan las leyes. Aquí viene que los documentos señalados por la fracción primera deberán conservarse mientras dure la relación laboral y hasta un año después. Esto se refiere exclusivamente a los contratos individuales de trabajo. Los señalados por las fracciones 2, 3 y 4 durante el último año y un año después de que se extinga la relación laboral. ¿Estos a qué se refieren? Bueno, pues a todos aquellos comprobantes de participación de utilidades, de vacaciones, de aguinaldos, y los mencionados en la fracción quinta conforme los señalan las leyes que los rijan, ¿no? Casos en que se revierte la carga de la prueba hacia el trabajador, porque nosotros podemos decir que el espíritu proteccionista de la ley hacia el trabajador pues nada más obligaba a que la carga de la prueba se le fuera al patrón, pero no siempre es así. ¿Cuáles son estos casos? El primero, cuando en la contestación a la demanda se niega la relación laboral
al que le corresponde acreditar que sí trabajó en esa empresa es al trabajador. Esto muchas veces también resulta injusto para los trabajadores, porque ellos dicen, oye, me negó la relación, pero de verdad que sí trabajé ahí, pero pues no guardaba yo mis recibos, nunca me dio un documento, no tenía credencial. Entonces aquí lo que hacemos es probarlo mediante otros medios de prueba, que son las testimoniales, que regularmente es la prueba madre de este caso, para nosotros probarlo que sí trabajó ahí. O bien, cuando el trabajador también existe, que ellos piden a la empresa que les extiendan una constancia de trabajo, ya sea, regularmente dice que para la escuela de sus hijos, o que se le están pidiendo, no sé, para sacar su visa, o algún otro trámite del Infonavit, la piden, y entonces el patrón se la hace de buena fe y le pone ahí que tiene una categoría mayor, un salario mayor, una antigüedad también mayor, y se olvida de ella. Y ya cuando llegamos a este asunto, el patrón dice, no fue mi trabajador porque pues nada más venía 2 veces a la semana, pues a lo mejor yo ni lo conozco, y resulta que en el juicio nos salen con que sí era trabajador, porque ahí está firmado, y además con hoja membretada. No, son casos, la verdad, que uno dice, pues así ni cómo ayudarte, ¿no? Pero ahí el que tuvo que probar que sí era trabajador de esa empresa, bueno, pues fue el trabajador y no tanto el patrón, porque al patrón pues no le convenía, ¿verdad? Esto lo hacen regularmente en las malas prácticas. Si lo vemos de las malas prácticas en la realidad, lo hacen con el fin de evadir el pago del IMSS, el pago de impuestos, incluso de enterar de que realmente tienen a un trabajador y le están dando una cantidad de dinero, y entonces lo que hacen es que le pagan por fuera y ellos niegan la relación de trabajo. Pero al mismo tiempo también es por seguridad para los patrones, porque igualmente si uno pasa por una empresa y ve Patito S.A. y la ve grande, uno dice, pues voy a decir que trabajé ahí, y pues que la empresa pruebe que no, ¿verdad? Entonces eso también es para seguridad de los patrones. 2, cuando en la contestación de demanda se ofrece la reinstalación al trabajador y la jurisprudencia nos dice en iguales o mejores condiciones de trabajo, y el trabajador se niega su reinstalación, automáticamente se revierte la carga de la prueba hacia el trabajador, porque entonces, si tú me estás reclamando que te reinstale y yo te ofrezco la reinstalación y tú no la aceptas, entonces quiere decir, 1, que no eres mi trabajador, o 2, que realmente no era la acción que tú querías intentar y no quieres que el juicio se resuelva conforme a lo que tú pediste, ¿no? O sea, si tú estás pidiendo reinstalación y te la estoy ofreciendo y no la aceptas, entonces automáticamente la carga de la prueba se le revierte al trabajador y él tiene que probar todos aquellos elementos para su relación de trabajo. Cuando el trabajador señala en su demanda que el despido sucedió una fecha, pero se continuó con la relación de trabajo y el patrón lo demuestra. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, Juanito Pérez dice, me despidieron el 3 de enero. Pero el patrón prueba que aún el 15 de marzo Juanito Pérez seguía laborando de manera continua en la empresa, seguía recibiendo su pago y presenta recibos, todas aquellas pruebas fehacientes de que realmente sí seguía laborando. Entonces la carga de la prueba se le revierte al trabajador. ¿Por qué? Porque está cayendo en una mentira o en una contradicción de algo que él mencionó en su demanda, y que con la excepción o la contestación y el desahogo de las pruebas ya se demostró que no era así. Cuando el trabajador reclama el pago de alguna prestación extralegal,
¿Cuáles son las prestaciones extralegales? Pueden ser el pago de horas extras, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y otras. Y el patrón demuestra con documentos originales y fehacientes el pago y el cumplimiento de la obligación en los periodos que reclama el trabajador. Esto sucede regularmente en las demandas. Nos reclaman el pago de vacaciones y prima vacacional por los años 2013, 2014, 2015, 2016 y así hasta los que se van generando. Entonces, aquí lo que hacemos es, se toma en cuenta solamente las que son de un año anterior a la fecha, o sea, del pago desde un año anterior, pero de ese año anterior, si el patrón presenta que le pagó al trabajador con recibos ya firmados, todo, que recibió esos recursos por esos conceptos, entonces lo que hace es que se le revierte la carga de la prueba al trabajador para que él demuestre que no los recibió, que a lo mejor sí hay recibos firmados, pero que los firmó, pero nunca les depositaron o nunca se los pagaron. Esto también lo puede hacer con testimoniales o incluso con las confesionales o con cualquier otro medio que él pueda tener. Hay muchas veces que les dan recibos en donde dice a cuenta de pago de vacaciones, a cuenta de pago de prima vacacional, y entonces lo que hacemos es que esos documentos se presentan en juicio. Cuando el trabajador aduce condiciones de trabajo mayores a las que están establecidas en su contrato de trabajo y el patrón demuestra que esas eran sus condiciones y no las que el trabajador aduce en su demanda. Esto es que muchas veces dicen que su demanda, que ellos ganaban 2,000 pesos diarios, trabajaban 6 horas al día, tenían 40 días de vacaciones, 30 de aguinaldo, o sea, cantidades realmente que podrían ser excesivas, pero que no dudamos que hay trabajadores que también las puedan recibir. Sin embargo, cuando el patrón demuestra con los contratos individuales de trabajo que las condiciones no eran esas, sino las que vienen contenidas en esas y que solamente establecen las que les marca la ley, entonces la carga de la prueba se le revierte al trabajador. Aquí nosotros lo que tenemos que diferenciar es, hay un derecho a probar y hay una carga probatoria. Muchas veces lo que hacemos es que no la diferenciamos. Entonces creemos que es injusto que se le cargue más la mano o más la carga hacia un lado que hacia otro, sin ver que realmente los dos tienen el derecho a probar. En base al artículo 14 constitucional, ahí nosotros tenemos fundamentado el debido proceso. ¿Qué es esto? Que ambos pueden tanto ofrecer como desahogar pruebas para sus acciones o para sus defensas. Entonces, no debemos de confundirlo con la carga probatoria, que en la carga probatoria lo que hacemos es que de varias circunstancias se llega el juzgador para creer ya sea la verdad del actor o la verdad del demandado o de algún tercero, porque también ellos pueden presentar sus pruebas. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es eso, o sea, no confundirlo y no creer que de acuerdo a la carga probatoria se está violando el artículo 14 constitucional del debido proceso. O sea, no se carga para un lado o para otro porque así lo quiera la Junta, sino más bien es por una igualdad en el proceso, en donde el que demuestre con las pruebas que se va llegando, demuestra tanto las acciones como las defensas en el juicio. Lo que se propone es de que, bueno, vienen cambios todavía dentro de la Ley Federal del Trabajo que se están gestando aún
en el Congreso de la Unión, tanto como en el Congreso de la Unión como en la de Senadores. Entonces, antes de que salgan todos esos cambios que vienen, nosotros lo que propondríamos sería un Código Federal de Procedimientos Laborales, en el cual todos esos casos que la jurisprudencia está en estudio y que saca cada semana tanto tesis jurisprudenciales como tesis aisladas de asuntos que les van llegando, todos esos casos que en lugar de que estuvieran ahí se vieran dentro de ese código de procedimientos, pero ya como algo fundamentado, como algo ya establecido en una ley y que nosotros pudiéramos aplicar y que ya no viéramos tanto como la carga de la procesal hacia un lado o hacia otro. Entonces, yo lo que concluyo es, no debemos de basarnos tanto en la carga de la prueba, si es injusta o justa, porque realmente ahí depende mucho también de la habilidad de los abogados, de las pruebas, de la forma en que se maneje el juicio